estamos. No tenemos cara. Somos el planeta que habitamos. Venid. No tenemos nombre. Aunque todos respondamos a una misma luz, el hombre. Matadnos. Nos mataréis. Pero es más fuerte la vida que la muerte que ofrecéis. Y al fin correréis la suerte de los que matando llegan a darle a su vida muerte. ¿Queréis la guerra? No iremos. Con la paz entre las manos por arma, os enterraremos. Paz al mundo, corazones arrebatados y unidos de millones y millones. Paz para toda la gente. Se abran y cierren los ojos del día tranquilamente. Paz en todos los hogares, paz en la tierra, en los cielos, bajo el mar, sobre los mares. Paz en la albura extendida del mantel, paz en la mesa sin ceño de la comida, en las aves, en las flores, en los peces, en los surcos abiertos de las labores. Paz en la aurora, en el sueño, paz en la pasión del grande y en la ilusión del pequeño. Paz sin fin, paz verdadera, paz que al alba se levante y a la noche no se muera. Paz, 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 paz luminosa, una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Rafael Alberti. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de Sanlúcar y visitantes de nuestra ciudad. Bienvenido y bienvenida a la penúltima cita de los Encuentros de la Paz, que desde hace 4 décadas se ha convertido en cita obligatoria del verano sanluqueño. Hoy tenemos unos encuentros con el debate y la reflexión sobre la importancia de implementar las políticas sociales. Como gestores de lo público, este equipo de gobierno, liderado por Carmen Álvarez como alcaldesa, tiene como pensamiento central cumplir en la medida de lo posible con un programa social que sirva de verdad a las personas que más necesitan del apoyo de lo público. Nuestro invitado de hoy es un gran conocedor del compromiso de desarrollar políticas sociales. De eso vamos a hablar hoy. Un sanluqueño que se ha hecho a sí mismo. Alguien que vuelve a casa casa de vez en cuando, donde es recibido con los brazos abiertos. Rafael González Millán nace en Sanlúcar, en el seno de una familia humilde, siendo el séptimo hijo de 8 hermanos, dedicada tradicionalmente a la viticultura. De ahí que fuera un niño forzado a conocer la dura realidad de la España rural, de antes de la democracia, que les forjó una visión crítica de las desigualdades sociales. A los 15 años pierde la visión totalmente, circunstancia que lo obliga a cursar el bachillerato en el Centro Educativo de la ONCE, en Madrid. Posteriormente obtendría la licenciatura de Derecho en la Universidad Complutense, con un expediente académico brillante. Pero será en el ámbito de la gestión empresarial y de entidades no lucrativas donde desarrolle su vida profesional.
Es así como ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en el entorno del Grupo Social La ONCE, así como en organizaciones internacionales del sector social de las personas con discapacidad. Aunque ha sido escritor amateur desde la adolescencia, no es hasta época reciente cuando comienza a publicar sus escritos. Así, en 2013 es coautor del libro Los sentidos del alma, diálogo entre la poesía, la pintura y la música. En 2016 participa en el libro Relatos cortos y Llamaron a la puerta, mientras que en 2018 ve a la luz novelas coral, Tormenta, siendo uno de sus autores. Finalmente, en 2019 publica El chico pájaro y otros cuentos, primer libro íntegro suyo. Desde hace unos años compagina la escritura con la música. Es el presidente de la Asociación Cultural Solidaria Alma Libre, orientada a realizar galas musicales a favor de las ONG. Hoy Rafael nos habla de las políticas sociales, el motor más eficaz para la promoción de la paz. Lo social y la paz, dos conceptos con los que en Sanlúcar estamos muy comprometidos. Demos un fuerte aplauso a nuestro amigo Rafael González Millán. Muchas gracias. Gracias. Por la invitación que me cursaste y gracias también a mi familia González, que me trasladó evidentemente esta invitación, y a quien también le debo, pues evidentemente, mi participación hoy aquí. También gracias sé que aquí hay muchos familiares míos, amigos y otras personas que conozco de Sanlúcar. Pues a todos muchas gracias. Me decía Miguel Ángel, antes de hoy, claro, decía, oye, yo llevo muy poco tiempo y me pongo muy nervioso, muy nervioso. Digo, tú no te preocupes, que estamos entre amigos. Yo creo que hoy sobre todo estamos entre amigos y lo ha hecho fenomenal. Ha faltado decir que cuando se ha publicado uno de los libros, siempre he tenido una presentación aquí en Sanlúcar. Y le decía a Carmen que siempre he estado muy agradecido a las diferentes corporaciones de la ayuda que me ha prestado. Hay un libro último que no se ha mencionado, que es la novela Las hijas del mar, que lleva menos tiempo, pero que me ha dado muchísima alegría, y hace 2 veranos estábamos aquí presentándolo en la bodega Argüeso. Y también hay una cosa de la que me siento muy orgulloso últimamente, y es que he promovido una nueva asociación, es una asociación nacional de escritores con discapacidad que se llama Letras Inclusivas, y que ya nos está dando pues muchas alegrías. Es un espacio que no lo había cubierto nadie y evidentemente es una manera también de romper obstáculos en el mundo editorial. Dicho esto, hemos comenzado todo este evento, este acto, con la música que ha sonado de la flauta de María José Rangel, una verdadera artista sanluqueña, y con las palabras, con el texto leído de Sandra, de mi mujer, que siempre me acompaña y me apoya en todos los eventos. Después de escucharlas a ambas dos, pues casi que nos podríamos llevar aquí 1 hora escuchándolas a ella, y seguramente sentiríamos por dentro la paz que todos buscamos, ¿no? Que todos anhelamos no solamente en nuestro entorno más inmediato, sino también por el entorno más lejano, el internacional, aquel que nos preocupa muchísimo en estos días y que nos conmueve y nos remueve por dentro cada vez que encendemos la televisión y vemos el telediario. Por eso hablar de paz hoy es un reto grande porque ¿quién tiene la solución? Evidentemente la solución está en manos de los hombres, pero si los hombres no tienen voluntad, no hay solución. Las herramientas existen, los instrumentos, los recursos existen, lo que falta es la decisión. Y eso es lo que tenemos que intentar entre todos los ciudadanos, promover, obligar a que los líderes internacionales promuevan la paz, que para eso están liderando el mundo. Cuando hablamos de paz, quiere decir que previamente ha tenido que haber un conflicto. Y yo creo que es importante hoy empezar abordando el asunto del conflicto, porque el conflicto es algo consustancial al ser humano.
Todas las personas, evidentemente, tenemos unos intereses y si los intereses míos se contraponen o se enfrentan a los tuyos, no coinciden, pues ya tenemos el conflicto. Tenemos dos maneras de arreglarlo. O nos damos de tortas y el que gane pues vence, o bien puede darse un arbitraje o una negociación y buscar una solución pacífica, ¿no? Que eso es lo que hacen las sociedades modernas, las sociedades civilizadas. En el origen de la humanidad, en el origen de los tiempos, la fuerza era la única fuente de derecho. Quien ejercía la fuerza era el que ordenaba la vida en su tribu, en su comunidad, en su territorio, luego más tarde en su país, en su imperio, y así durante muchísimos siglos. Hay un salto, porque en esto de la resolución de los conflictos, pues evidentemente tiene mucho que ver el derecho. Y hay un salto en el tiempo cuando nos situamos en Roma y ya crea todo ese cuerpo normativo que ha llegado hasta nuestros días, que incluso hoy en día se aplica como un derecho supletorio cuando no hay. Cuando no hay una norma actual, pues hay que aplicar otra y se mira, digamos, al derecho romano, pero el derecho romano se centraba más en lo privado, en las relaciones privadas, ¿no? Lo que sí es cierto es que el derecho, durante nuestra historia, lo que ha hecho es confirmar, ratificar o consolidar un cierto desorden social, es decir, se trataba de garantizar los privilegios del fuerte frente al débil. Y así hemos ido avanzando siglo tras siglo, hasta épocas muy recientes. ¿Cuándo se da el gran cambio en todo ese proceso histórico a la hora de resolver los conflictos y a la hora de establecer un orden social más justo? Ese cambio se da con la Revolución Francesa. Eso sí rompe el antiguo régimen y nos introduce en lo que es la época contemporánea, la que vivimos hoy en día de forma evolucionada del siglo XIX. Porque lo que hacía la Revolución Francesa, de una manera violenta, como fue entonces, es hacer una declaración que es muy conocida, ¿no? Cuando decía igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? Libertad, fraternidad, igualdad. Eso inspiró, evidentemente, a otros movimientos, como fue el caso de la independencia de los Estados Unidos, como fue también el caso de la independencia de los países de América Latina, pero lo que sí propició es que ya en el siglo XIX los países fueran adentrándose en lo que es el constitucionalismo, es decir, en crear constituciones, aprobar constituciones que reconocían los derechos de los ciudadanos. Evidentemente al inicio no de forma plena, porque se mantenía los privilegios, y por ese motivo, precisamente por mantener ese privilegio, es como se produce también en el siglo XIX muchas convulsiones sociales que todos conocemos, y que va a tener su momento más álgido al principio del siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Eso fue el primer gran desastre que fue causa, evidentemente, pues precisamente de esos intereses que tenían las potencias, los diferentes países que querían pues, tener más dominio uno sobre otro, se juntaba también todo el movimiento social de anarquismo, las diferentes formas del socialismo, luego el comunismo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso formó una especie de caja detonadora, de una bomba que estalló y provocó la Primera Guerra Mundial. Murieron millones y millones de personas en esa guerra mundial. Y los países fueron conscientes de que algo tenían que hacer, de crear un orden internacional, algo supranacional que restableciera la paz, que promoviera la paz, que garantizara la paz en definitiva. Y se creó la Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones con sede, digamos, en Ginebra, en Suiza, pero aquello fue un auténtico fracaso. Fue un auténtico fracaso porque adolecía de ciertos problemas que no solucionó nadie, ¿no? En primer lugar, en la Sociedad de Naciones no había una universalidad, faltaba países importantísimos. Los mismos Estados Unidos, que fue quien inclinó la balanza
a favor de los países aliados, digamos, Francia, Inglaterra y tal, pues los mismos Estados Unidos no entró en la Sociedad de Naciones. El propio Senado norteamericano no quiso que Estados Unidos entrara. A Alemania no se le permitía entrar al principio, luego entró por poco tiempo. Rusia también estuvo, pero poco tiempo. Entonces, esa universalidad no existía. Una sociedad de naciones donde faltaran potencias no tenía sentido. Luego, en segundo lugar, era muy ineficaz a la hora de tomar decisiones. No podía imponer sanciones, aunque tenía la capacidad de imponer sanciones, pero no podía hacerlo, porque para eso dependía de las potencias. Y si las potencias no querían arrimar el hombro, pues no se podía hacer nada, ¿no? Y en tercer lugar, y fruto de todo lo anterior, pues se convirtió en una entidad internacional muy inoperativa, porque tenía una dependencia absoluta del apoyo que pudiera dar ciertos países para promover esa paz y seguridad internacionales, ¿no? ¿En qué derivó todo esto? Porque aquí cada uno hizo lo que le dio la gana. Japón invadió Manchuria, en Rusia también con lo suyo, el otro, es decir, cada uno hacía de lo suyo, invadía países, territorios, y ahí nadie hacía nada y por tanto no se resolvía nada, ¿no? ¿En qué derivó todo esto? En totalitarismo. Los totalitarismos que surgieron en aquella época, el nazismo en Alemania, el fascismo en Inglaterra y también el totalitarismo japonés, que tenía otros tintes, otras características, pero no dejaba de ser un totalitarismo dependiente del emperador, ¿no? Nadie puso freno a aquello y aquello desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que, si la primera murieron millones de personas, en la Segunda Guerra Mundial se estima que murieron aproximadamente 200 millones de personas o más. Nunca estamos de acuerdo con la cifra, ¿no? Lo que sí valió la Segunda Guerra Mundial es para generar un movimiento muy potente de países y de ciudadanos, en el sentido de que algo teníamos que hacer. Teníamos que crear un orden internacional nuevo que preservara la paz, que garantizara la paz. No podíamos caer en un desastre tan enorme como el de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso nace Naciones Unidas, la ONU, lo que conocemos como ONU, Organización de las Naciones Unidas, que nace al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45. Mira por dónde me parecía curioso, porque realmente nace el 24 de octubre del 45. Yo tenía que venir aquí a dar la charla esta y digo, y mira que el día 24 era San Rafael. Es curioso. Me pareció una anécdota curiosa que coincidiera así, pero así fue, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la ONU y la Sociedad de Naciones? La diferencia es abismal. La ONU sí tiene esa idea de universalidad. En la ONU estaban todas las grandes potencias, todas ratificaron la Carta de Naciones Unidas. Fueron 50 países los iniciales que ratificaron la Carta de Naciones Unidas. Así que esa universalidad estaba garantizada. El artículo 1 de la propia Carta ya marca claramente su propósito. Ahí se dice que la Organización de Naciones Unidas nace con la voluntad de mantener, de preservar lo que es la paz y la seguridad internacionales. Y que además, si hace falta, se pueden adoptar medidas colectivas. O sea, ya hay ahí una idea de que la ONU puede adoptar medidas para garantizar la paz en los territorios. Pero su artículo 2 también es muy importante, porque ahí se reconoce el derecho de todos los países a la igualdad de uno frente a otro, y que evidentemente se prohíbe pues todo intento o toda violación del territorio o de la independencia de los países. Qué cercano nos suena esto, ¿verdad?, con Ucrania y la invasión de Rusia. En la Carta de Naciones Unidas también se cubre las espaldas creando un órgano muy importante que escuchamos también en los medios de comunicación, como es el Consejo de Seguridad. Ese es el verdadero gendarme que tiene Naciones Unidas para vigilar el mundo, para ver dónde se puede producir una situación, un conflicto bélico,
cómo se puede actuar, incluso se puede adoptar no solamente sanciones de todo tipo a nivel económico, etcétera, sino también se puede hacer uso de la fuerza. Sí, para restablecer el orden se puede hacer el uso de la fuerza. Normalmente son misiones de paz. Nuestro país mismamente pues, tiene muchos destacamentos en diferentes lugares del mundo como misiones de paz por mandato de la ONU, y eso evidentemente no ha evitado la guerra en el mundo, no ha evitado los conflictos, pero ha hecho que esos conflictos pues, sean menos o que sean menos trágicos a pesar de lo que vemos en televisión, pero realmente su función la ha cumplido. Pues ese gendarme, como es el Consejo de Seguridad, que tiene un papel importantísimo en nuestro mundo, pero también tiene un fallo. Y el fallo es el derecho de veto que tiene 5 grandes potencias, como es el caso de Rusia, que sigue manteniendo el derecho de veto, los Estados Unidos, China, Francia e Inglaterra. Aquellos que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias, pues tienen ese derecho de veto. ¿Y eso qué significa? Que si el Consejo de Seguridad quiere adoptar una medida para restablecer la paz y una de esas potencias ejerce su derecho de veto, no se puede aprobar. Queda ahí la resolución, pero no se puede aprobar y, por tanto, no se puede aplicar. Y eso ha sido la causa por la que en muchísimas ocasiones no se hayan tomado medidas en el mundo para restablecer la paz. Uno de esos momentos trágicos es el actual, lo que vivimos en Israel, con esa masacre que está llevando a cabo en Palestina, ese genocidio que está realizando en Palestina. Pues no se puede hacer nada porque los Estados Unidos normalmente pues, ejercen derechos de veto a favor de Israel. Otros hacen lo mismo, Y esta es la situación que heredamos de Naciones Unidas. Una organización que poco a poco va creciendo, que va creando organismos para preservar, para garantizar los derechos de los ciudadanos en diferentes facetas. Pues todos habéis escuchado hablar de la Organización Mundial de la Salud, para el tema sanitario, la FAO para el tema alimenticio, la UNESCO para el tema cultural, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la UNICEF para el tema de niños, es decir, un conjunto enorme de instituciones, de organismos internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos en cualquier país del mundo. Pues a partir de todo ese conglomerado y que la ONU es un ente evolutivo, es decir, no es algo estático, porque en sus primeros tiempos se trataba sobre todo de garantizar la paz, mantener la paz y la seguridad internacionales. Poco a poco ha ido evolucionando, como os he comentado, creando esos organismos y adentrándose en ámbitos que afectan mucho a los ciudadanos. Y todavía hoy sigue evolucionando. Se sigue implicando en materias nuevas como medio ambiente, calentamiento global y un largo etcétera de asuntos. Pero ya vemos que con el nacimiento de la ONU empiezan los movimientos pacifistas, que aquí vamos a entrar un poco ya en el meollo de la cuestión que nos trae hoy. Los movimientos de paz o movimientos pacifistas fueron muy importantes. De forma paralela surgen en Norteamérica, también en Europa, etcétera. Pero tiene tintes diferentes. Vemos que en Norteamérica surgen los movimientos antinucleares, las protestas con el tema de la guerra, sobre todo del Vietnam, y también surgen muchos movimientos pacifistas y de derechos civiles, como es el caso de Martin Luther King y otros, ¿no? Esos movimientos pacifistas que se dirigieron sobre todo a denunciar la guerra, a exigir el desarme mundial en un contexto de guerra fría, todos esos movimientos pacifistas que se iniciaron en Estados Unidos sirvieron no solamente para ese propósito, sino que obligaron al gobierno ya a adoptar políticas sociales a favor de los ciudadanos. Y eso hizo posible que las organizaciones se fortalecieran, es decir, que en su conjunto las estructuras sociales se fortalecieran y, por tanto, tuvieran una capacidad de influencia en el gobierno para promover legislación de reconocimiento de derechos y también de políticas sociales a favor de los colectivos más desfavorecidos. Pero, evidentemente, los Estados Unidos no es
no es ese mundo de bienestar en cuanto a lo que se llama los pilares del estado del bienestar, ¿no? Sabemos que evidentemente lo privado prima sobre lo público. Pues de forma paralela a todo ese funcionamiento de la ONU, a todos esos movimientos pacifistas en Norteamérica, pues surge también en Europa. Pero en Europa tiene unos tintes diferentes, porque en Europa lo que intentaba esos movimientos pacifistas es garantizar o promover la cohesión social. Y por eso surge lo que hemos denominado los estados del bienestar, o el estado del bienestar en mayúsculas y con toda la grandeza que queramos darle. Es muy importante eso, es muy importante porque hay una situación curiosa en Europa, y es que Europa se divide tras la Segunda Guerra Mundial en el bloque occidental, ligado a lo que es los Estados Unidos, a la OTAN, y lo que es el bloque soviético, con influencia en Europa del Este. Evidentemente, los regímenes son totalmente diferentes. En el lado soviético y Europa del Este, el Estado es el todo. Penetra en la vida de los ciudadanos, planifica la economía, es quien decide todo, en detrimento de los espacios de libertad de los ciudadanos. Pero esas ideas estaban de moda. Entonces, en Occidente, a los líderes, pues se le ocurre contrarrestar eso, y también, evidentemente, obligado por esos movimientos pacifistas en Europa Occidental, y entonces se inicia por parte de los gobiernos una serie, digamos, de leyes que comienza con el tema de seguridad social, garantizando pensiones para los ciudadanos, para los trabajadores, para las personas que quedaran incapacitadas, etcétera. Se promueve lo que también es una situación o unos programas sanitarios que beneficia a todos los ciudadanos. También el tema de la educación universal para garantizar la igualdad de oportunidades para todos. E incluso más adelante lo que se llamó el cuarto pilar, que es la atención a las personas en situación de dependencia. Que eso lo hemos vivido en España en épocas más recientes, que todavía no se ha desarrollado del todo. A la hora de crear o de montar estos pilares del estado del bienestar, pues fue más tardío. Tuvimos que esperar a que acabara la dictadura, entrar en la democracia, la transición democrática, y ya en los años 80 empezaron a acometerse todos estos cambios legales para gozar, como gozamos en la actualidad, pues de un derecho universal a la sanidad, un derecho universal a la educación, un derecho universal a las pensiones y finalmente también un derecho universal en cuanto a las personas en situación de dependencia. Todo esto, todo este desarrollo que ha tenido y provocado por los movimientos de paz, pues todo este desarrollo que ha tenido en los países la creación del estado de bienestar, tiene también un punto de partida y retrocede un poco a la época de la creación de la ONU. La ONU no solamente se crea en el 45 con esa carta fundacional, sino que en 1948, por resolución de su Asamblea General, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento que, si lo leemos hoy, nos parecerá absolutamente vigente y que ha inspirado a todo el desarrollo normativo que se ha hecho en el mundo, en todas las democracias, sean occidentales o no. Son 30 artículos, son 30 derechos que se reconocen y que tienen unas características que yo creo que es bueno recordar, ¿no? Porque esos derechos se dice que son universales. Es decir, son derechos que tiene todas las personas con independencia de su lugar de nacimiento, de dónde viva, de su raza, de su religión, de su orientación sexual, etcétera, etcétera. Son universales. En segundo lugar, son imprescindibles para garantizar la dignidad y la libertad humana, son imprescindibles. También son inalienables, no se les puede privar a nadie de esos derechos. Y por último, son indivisibles. O sea, tenemos que asumir la Carta de Derechos Humanos en su totalidad. No podemos decir, este derecho me vale, este derecho no me vale, porque ha habido países que entienden que tienen democracia o se consideran países demócratas
y pretendían decir, yo asumo la Carta de Derechos Humanos, pero es que con nuestras tradiciones no va este derecho y por tanto no se aplica a mi país. Eso no se puede considerar, no se puede aceptar, ni siquiera tolerar, ¿no? Y ahí ha sido inflexible Naciones Unidas y todos los organismos que se han ido desarrollando. Pues esa carta sigue todavía inspirando nuevas declaraciones. Aparecieron el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el Pacto Internacional de Derechos del Niño, de la Mujer y un largo etcétera de pactos internacionales, de convenciones y todo eso ha conseguido que tengamos en los países que gozamos, digamos, de democracia, que tengamos unas garantías tremendas a la hora de ejercer nuestros derechos, porque no solamente podemos exigirlo en nuestro propio país a través de nuestros tribunales, sino que tenemos instituciones internacionales donde podemos exigir el ejercicio de esos derechos, aunque sea incluso en contra de nuestro propio país, ¿no? Entonces sigo y vuelvo de nuevo a lo que es el espacio europeo, donde hemos dicho que se crea ese estado del bienestar, en España más tardíamente, y ahí ya vemos claramente la interrelación que siempre vamos a observar en la historia, la interrelación entre los movimientos de paz, lo que desean promover la paz, la seguridad y el respeto a los derechos humanos en el mundo, con lo que son las políticas sociales. Llega un momento en que ya no sabemos qué es primero o qué es segundo. La cuestión, y que es nuestra primera conclusión, es que los movimientos de paz han propiciado el desarrollo de políticas sociales y, por tanto, el desarrollo de los estados del bienestar del que hoy gozamos. Y qué bueno recordar siempre a los ciudadanos, porque parece que lo que hemos conseguido no lo podemos perder, pero evidentemente las amenazas existen. Nuevamente vemos cómo aparecen pues extremismos, grupos radicales que ponen en tela de juicio lo que se ha conseguido. Se habla mucho a nivel europeo, en la Unión Europea, de la ineficacia de las instituciones europeas, que eso es un elefante que es muy pesado y que tenemos que soportar los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y yo creo que la Unión Europea tal vez haya sido el mejor invento que se ha creado a nivel internacional. Ha ido de forma paralela a la creación de los estados del bienestar. Personajes, líderes como Robert Schuman, Konrad Adenauer, y muchos más crearon ya a principios de los 50 las primeras comunidades europeas. Primero fue la del carbón y el acero, la de la energía atómica, luego la Comunidad Económica Europea, que es la que más nos sonaba, y que luego se ha convertido todo eso en la Unión Europea a partir de los años 90, ¿no? Y hoy podemos decir que la Unión Europea es el espacio a nivel mundial donde se goza de mayor libertad y donde se goza de mayor bienestar. Es casi una isla en el mundo, pero que tenemos entre todos que cuidar. Y precisamente la consecución de este espacio supranacional como es la Unión Europea, pues viene como consecuencia de aquellos movimientos pacifistas que surgieron a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, que se desarrollaron en los años 60, en los años 70, y que luego fueron funcionando al unísono con el desarrollo de las políticas sociales. Este es el gran resultado histórico de lo que estamos hablando, de cómo la paz propicia las políticas sociales y de cómo podemos gozar en los países de una seguridad impresionante, de una situación de paz que gozamos hoy en Europa, porque evidentemente a nadie se nos ocurre pensar que hoy en Europa podamos tener una guerra España con Francia, Francia, Alemania. Nos hemos estado desangrando durante toda la historia y gracias precisamente a esta construcción europea podemos decir que somos países amigos, países que cada vez estamos más próximos, que nos queremos más, que nos interrelacionamos más, que compartimos más cosas, y ese es el fruto que hemos logrado en la historia con todo eso. Yo, en homenaje a esa creación de la Unión Europea, que es la expresión máxima de lo que viene a ser esos movimientos pacifistas
ese desarrollo de políticas sociales y la creación del estado de bienestar. En homenaje a todo eso, sí os voy a pedir que escuchéis algo que tenemos en común y que ya reconocemos en Europa, que nació de un músico universal como es Beethoven en su 9ª sinfonía y que se ha convertido ya no solamente en un símbolo europeo, no, se ha convertido en un símbolo de libertad y de seguridad. Vamos a escuchar. Bueno, pues muchas gracias, María José, por esa interpretación, una maravilla. La pieza que escuchamos al principio, que es de la película La Misión, la hemos elegido con toda la intención del mundo, porque en esa película evidentemente nos muestra, pues en la época del descubrimiento, del desarrollo que se hizo en toda América Latina, el cómo vivían las comunidades indígenas, y esa película es un alegato muy profundo de los derechos de los indígenas, cómo fueron tratados a veces, ¿no? y cómo también hubo mucha gente que se preocuparon de ellos. Y yo quiero recordar en este sentido lo que también como país hicimos en el siglo XVI, que no se conoce mucho. En el siglo XVI, desde el inicio del descubrimiento de América, y eso lo vemos en el propio testamento de la reina Isabel la Católica, pues ya se dejaba escrito que había que procurar al máximo defender, proteger la dignidad y la libertad de todos los indígenas. España, como otras potencias, nosotros no tuvimos nunca colonias. Parece un poco extraño, pero no tuvimos nunca colonias. Nosotros tuvimos provincias, virreinatos, y las mismas leyes se aplicaban aquí y allí. Había evidentemente leyes específicas, pero España nunca tuvo colonia. Y en ese siglo XVI se promulgaron muchas normas, muchas leyes, reglamentos, que luego el conjunto se denominó leyes de Indias, que son muy importantes, que ha sido muy importante en la historia, no solamente de España, sino a nivel internacional, porque ahí es donde nace lo que se ha llamado el derecho de gentes o el derecho internacional público, es decir, lo que hemos comentado de la ONU y de la Declaración de los Derechos Humanos, pues tiene, digamos, sus raíces en aquella época, básicamente, y eso se lo debemos a personajes como Isabel la Católica, como a Fray Bartolomé de las Casas, o al jurista, al insigne jurista, Francisco de Vitoria, de la escuela salmantina, que incluso hasta llegó a poner en tela de juicio la moralidad del propio descubrimiento o dominio español sobre América Latina. Es algo muy importante y que muchas veces no echamos cuenta en nuestra historia. Dicho esto, y que tiene que ver evidentemente con todo ese reconocimiento de derechos, nos situamos en el mundo actual. O sea, hemos hablado de ese recorrido histórico, de cómo hemos resuelto los conflictos, de cuando aparecieron el tema de los derechos humanos, las guerras mundiales, resultado de esas guerras mundiales y lo que significaron los movimientos de paz en la creación del estado del bienestar. Pero vivimos en un mundo inseguro. Vivimos en un mundo inseguro que adolece evidentemente
vicios que vienen de atrás, pero que hay cosas nuevas. En lo que era la Guerra Fría, alguno me decía hace poco que siempre el mundo ha sido igual, pero yo creo que no. Yo creo que ahora estamos en una situación nueva. En la Guerra Fría había como una vigilancia mutua. Los Estados Unidos vigilaban a la Unión Soviética vigilaba a Estados Unidos, de vez en cuando tenían un escarceo en algún país para comprobar sus fuerzas, pero se respetaban. Pero la pregunta de hoy es quién vigila a quién. Porque vemos que evidentemente unos países hacen lo que les da la gana y no hay manera de detenerlos. Las superpotencias no se amenazan mutuamente, o no se paran mutuamente, o no se dice nada que pueda provocar una solución, aunque sea temporal, sino que hay como una ignorancia, más que ignorancia, lo que hay una falta de reconocimiento de todo lo que hemos creado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos repitiendo de alguna manera lo que en aquella época se produjo. Hoy me ha recordado la situación actual porque estamos viviendo en un contexto internacional donde parece que es necesario el rearme. Se nos está exigiendo que aumentemos el 5% del PIB en gasto militar, ¿no? Y se nos dice que tenemos amenazas, que tenemos enfrente a países que nos pueden invadir, que nos pueden destruir, etcétera, etcétera. Y esto me recuerda al libro de Frankenstein que escribió Mary Shelley, donde el propósito de la escritora no fue fabricar o construir un monstruo que diera miedo a los ciudadanos. Lo que ella quería demostrar con eso es que cuando se crea un monstruo, el problema no está en el monstruo, el problema está en lo que la sociedad piensa de ese monstruo. O sea, ¿qué conciencia colectiva asumimos acerca de un monstruo? Porque Frankenstein, cuando sale a la calle, es lo que siente es terror al ver cómo la gente sale pavorría y la gente busca armas para matar al monstruo. Pues yo creo que ahora estamos en una situación parecida. Estamos creando un monstruo. O sea, o alguien ha creado un monstruo y quiere que toda la sociedad le tenga miedo a ese monstruo. Y cada vez más ciudadanos, pues parece que son partidarios de ese rearme y que, por tanto, tenemos que armarnos a toda costa, aunque sea deteriorando el estado del bienestar que tanto trabajo nos ha supuesto. Hay un líder internacional que fue Olof Palme, una comisión que él presidió en 1980 a raíz de una conferencia sobre seguridad y cooperación en Europa, en Helsinki. Pues en esa comisión se acuñó el concepto de seguridad común. Antes había que preservar la paz y la seguridad internacionales, o sea, evitando la guerra o previendo la guerra y poniendo medidas, pero el concepto de seguridad común va más allá. El concepto de seguridad común significa que todos los países tienen derecho a la seguridad, todos los países, y que en la medida en que nosotros nos sintamos seguros, los demás también se van a sentir seguros. O yo tengo que defender mi propia seguridad, pero también tengo que defender la seguridad del otro. O sea, en la medida en que el otro se sienta seguro, yo también me voy a sentir seguro, ¿no? Ese fue el principio que acuñó Olof Palme y precisamente por toda su labor a favor de la paz fue asesinado en 1986 con un atentado terrorista que todavía no se sabe realmente quién fue, pero que incluso hay mucha fuente que apunta a los servicios secretos de Israel, ¿no? A partir de ahí sigue evolucionando, digamos, el concepto de seguridad. Ya dije antes que la ONU no era un ente estático, sino que ha ido evolucionando, creando organismos y también concienciando más acerca de las necesidades que hay en el mundo. Porque hoy los movimientos de paz se basan en causas más globales. Los movimientos de paz ya no es tanto el tema del desarme o que solamente pare una guerra, sino que los movimientos de paz se basan ahora en causas globales como es el tema del medio ambiente, del calentamiento global, de la igualdad de género, en materia también de discapacidad y un largo etcétera. Esos son los movimientos de paz que están propiciando ahora avances en todos estos terrenos medioambientales,
en lo que es, sabéis que hay unos objetivos de desarrollo global para 2030, en todo eso está promoviendo, digamos, lo que son los movimientos de paz, y se están produciendo, evidentemente, muchos resultados a nivel internacional. Por eso, hoy en día, saltamos a un nuevo escalón. Ya no es la seguridad, por decirlo así, propiamente dicha, tampoco la seguridad común que propició Olof Palme, sino que ahora se habla de la seguridad humana, la seguridad a la que tenemos derecho todos los ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el ciudadano tiene que ser receptor de, otra vez, una serie de políticas sociales para sentir esa seguridad humana. Y esas políticas o esas seguridades son varias. Hablamos de la seguridad alimenticia, hablamos de la seguridad sanitaria, de la seguridad económica, de la seguridad política, etcétera. Son seguridades que todas conforman esa idea de la seguridad común. Una seguridad común frente a la seguridad de los países, que es la que ha predominado hasta prácticamente en nuestros días, ¿no? Y esa es la conclusión de hoy, de si se propician políticas sociales, y en eso están ayudando mucho los movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales que atienden a esas causas globales, eso hace que el ciudadano pueda vivir en una situación de plena libertad, disfrutar de su libertad y sin que viva bajo la presión de la necesidad o del miedo a ese monstruo que realmente no existe, que alguien lo ha creado y que nos quieren convencer de que el monstruo existe y que ese monstruo nos quiere destruir. Eso es lo que permite la seguridad humana, la libertad, el desarrollo de nuestro propio bienestar y lejos de esas necesidades y de esa sensación de miedo que viene provocada desde fuera de nosotros mismos. Esta es la conclusión: vivamos en libertad o defendamos todos esos derechos, esas políticas sociales. Como ciudadanos tenemos evidentemente siempre en mano nuestro voto, nuestra participación en organizaciones sociales, en organizaciones políticas, porque es mucho lo que hemos conseguido y es mucho lo que podemos perder. Y esa es la idea con la que nos quedamos: vivir en libertad, garantizar nuestra seguridad humana. Y yo termino con un texto que escribí hace algún tiempo, lo va a leer Sandra, mi mujer, que siempre me acompaña, como decía, en estos eventos. Es un texto, pues, antes de lo que estamos viendo con Israel y Palestina, pero que cobra toda su virtualidad ahora mismo. Y vamos a escuchar ese texto también con el fondo musical de un tema también muy conocido, que es el tema central de la lista de Schindler. Qué recuerdo nos trae, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, aquella masacre, aquel genocidio del pueblo judío, y precisamente hoy día aquellos que sufrieron el genocidio pues parecen que quieren provocar otro diferente, ahora no con los judíos, sino con los palestinos. Muchísimas gracias y os dejo con María José Rangel, la lista de Schindler, y Sandra Conta con la lectura. Muchas gracias.
viaje a la vida. Su cuerpo estalló y saltó por los aires cuando el grito desgarró sus entrañas. Había estado seguro de que en algún momento ocurriría, que no podría sujetarlo por mucho tiempo aferrado entre mentiras y presuntos olvidos, que la quietud sería la primera puerta que derribaría todas las bocas que se abrieron al unísono en su piel para gritar «no». Fue un grito que se escapó por entre unas nubes que ya no eran blancas, perdiendo su transparencia en un cielo que ya no era azul, embarrándose con los excrementos que la vida exhalaba desde abajo. Era un grito que sobrevoló fábricas renegridas, ríos de peces agonizando y mares que escupían aves muertas. Su grito recorrió los campos donde no crecía la hierba, ni tenían cabida los animales. Su grito corrió por territorios radioactivos, donde cuerpos deformes se habían cansado de gritar. Era un grito que se enredaba como serpientes en las manos de soldados con armas automáticas. Un grito que se desesperaba en los campos de minas, saltando junto a los cuerpos mutilados. Era un grito que se lanzaba al mar para recoger a niños con vientres enormes y rostros perdidos en un lugar de sus sueños. Era un grito que salía a borbotones de las bocas de madres con pechos asolados por la sequía. Su grito quiso perderse por las montañas y terminó perdiéndose por caminos de humo, huyendo del fuego surgido de la codicia. Quiso refrescarse en la nieve polar, cuya blancura había sido ultrajada por falsos ríos de oro negro. Su grito se quedó mudo ante los millones de niños ventrudos de hambre, ante los billones de dólares de las transacciones financieras. Aquel grito quiso escapar, subir a las cimas más altas y perderse en las fosas más profundas hasta calmar su rabia. Pero él solo encontró refugio en el vientre de su madre, donde la existencia navegaba en la seguridad de un mar amniótico sin que importara el destino. Desde ese remanso de paz, su grito se alejó hacia atrás. Corrió hasta borrar las fábricas, los motores, las carreteras y los ferrocarriles, y hasta las armas de fuego. Su grito corrió hasta llenar de verde los bosques y praderas, hasta pintar de blanco montañas glaseadas. Corrió y corrió hasta encontrar ríos de aguas incoloras y cantos bruñidos, y se adentró en mares donde se reflejaban cielos pulcros y pecosos de estrellas. Su grito quiso correr más y más hasta que las religiones quedaron reducidas a la veneración de la Madre Tierra como fuente de vida, sin que los dioses pudieran empuñar las armas ni ordenar a los hombres matarse. Era un grito que vio al hombre crecer desde la pequeñez de su existencia, en comunión con el resto de animales. Su grito vio cómo el hombre se agachaba hasta perder el habla y vivir como el resto de los primates. Y como en una película se rebobina a gran velocidad, su grito vio cómo aquellos cuerpos complejos iban involucionando a otros cada vez más simples, hasta quedar reducidos a una sola célula. Así fue como su grito sintió la anhelada tibieza de las aguas de un mar uterino, y fue cuando su grito se ahogó en un infinito silencio, en un agua limpia donde la vida comienza. Muchas gracias. ¿Despido yo? Sí, despide, sí.
Bueno, quiero agradecer la presencia de María José, Sara, de la Asociación Apesorgo y, por supuesto, de Rafael y su mujer. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos.